La pregunta que hoy vamos a contestar es, ¿qué es ser proficiente? Entonces, lo primero que vamos a intentar reflexionar es, no existe esa visión de una proficiencia única, ¿sí? De una proficiencia completa y restricta, ¿sí? Si lo pensamos incluso en nuestra lengua materna, yo no estoy apta a hacer cualquier cosa, hablar de cualquier campo, de cualquier situación, incluso en portugués, ¿sí? Bueno, también cuando uno se plantea esta pregunta, debe antes pensar en cuál es su objetivo inmediato con la lengua, hasta dónde quiere llegar con esta lengua, aunque después pueda replantear otro objetivo, ¿sí? Puede establecer otra meta, otro foco. Por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar español, lo único que buscaba, lo que me motivaba, era poder cantar las canciones que en aquel entonces se escuchaba en la radio y también en las fiestas, ¿sí? En los boliches, como se dice en Argentina, en los lugares donde vamos a bailar, y que había bastante canciones en español. Entonces, lo que me motivaba a estudiar el español era básicamente saber cantar bien o cantarlas de memoria, ¿sí? Cantarlas y entender lo que estaba cantando. Bueno, ese fue el primer objetivo que tuve y después fui estableciendo otros objetivos con el español, ¿sí? A lo largo de los años. Sin embargo, si uno tiene esta visión como tan rígida de saber o no saber un idioma, ¿sí? Decirlo que solo lo voy a saber si logro, especialmente cuando uno logra hablar este idioma, ¿sí? De las habilidades, ¿sí? Que en lingüística aplicada, que es mi área de formación, se dice que tenemos 4 habilidades, ¿sí? Hablar, oír, leer y escribir, ¿sí? Estas serían las 4 habilidades. Uno no se desarrolla en una lengua de una forma equivalente en las 4 habilidades. Tampoco lo hace en esa lengua en que aprendió a escribir y que habla desde bebé, ¿sí? Entonces, cuando muchas personas tienen una visión de que no saben una lengua, no están teniendo en cuenta estos múltiples, ¿sí? Usos de esta lengua y de posibilidades. Por ejemplo, yo conocí una vez cuando fui a una playa un vendedor callejero, ¿sí? Que vendía bisuterías en la playa para los turistas y él trató de hacer la venta a una pareja de argentinos que estaba ahí al lado. Y cuando se dio cuenta que eran argentinos, empezó a hablarles en español, ¿sí? Y después que salieron los turistas argentinos, yo le pregunté, ¿y dónde aprendiste este idioma? Porque hablaba con una fluidez y tenía un vocabulario súper amplio, ¿sí? Para comunicarse y no tenía vergüenza de hablar, que es lo que pasa en muchos casos en un salón de clase tradicional, que muchos estudiantes se niegan a hablar y no es posible, ¿sí? Por ejemplo, hoy día Internet es un vehículo excelente para estudiar un idioma, pero en general si lo estudias solo por el YouTube, ¿sí? Escuchando y consumiendo, no hay la interacción, ¿sí? Sí hay, a veces por el chat, ¿sí? Pero no hay una interacción real y fluida en YouTube, por ejemplo, en que habla una persona y yo le contesto, ¿sí? Bueno, este vendedor hablaba con un vocabulario súper amplio para comunicarse, para intentar persuadir a sus clientes extranjeros de origen de algún país, ¿sí? Hispano. Y cuando le pregunté, él me dijo, nunca lo estudié, ¿sí? Nunca fui a una clase, no tenía estudio, como había estudiado la primaria y nunca había estudiado español. Él me dijo, yo lo aprendí interactuando con los turistas argentinos que venían acá. Entonces,
Yo puedo decir que esta persona es proficiente, sí, él es proficiente para el propósito que tiene, sí, que es el propósito de vender, interactuar y lograr una comunicación más fluida con los clientes extranjeros. Sin embargo, probablemente él no escribía en español, ¿sí? Así como yo puedo tener una habilidad de lectura muy alta en inglés, ¿sí? Y puedo leer un texto académico en inglés muy rápidamente y no tengo esta misma habilidad para dar una conferencia en inglés, ¿sí? No tengo la misma habilidad, me costaría mucho más hacerlo. Entonces, lo primero que uno debe pensar cuando se hace esta pregunta de qué es la proficiencia es replantear la pregunta y preguntarse hacia dónde quiero llegar con esta lengua. Bueno, si logro llegar a este nivel, puedo hacer una nueva pregunta, pero no pensar más la proficiencia en términos tan absolutos, ¿sí? O sé o no sé un idioma. No, yo lo sé para hacer eso. Yo lo sé o quiero saberlo para este objetivo, ¿sí? Esa es la reflexión de hoy.